Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Pa'lante por Onda, la superestación. Hoy, pues, el corazón se me llena de orgullo, de emoción y de amor porque estoy con una persona que quiero mucho, que la conozco desde sus 18 años casi. Una mujer que ha trabajado desde que, pues, tiene uso de razón para construir cosas de avanzar y que cuando nadie sabía lo que era Twitter, Instagram o redes sociales, ella ya estaba construyendo, creando y además dando cátedra, como sigue dándonos cátedra. Vero Ruiz del Viso, bienvenida, mi Vero. Hola, mi Mike, muy contenta. Bueno, bienvenida a este país para adelante que de alguna manera en ti se ve reflejado y tiene un espejo y justamente queremos como visualizar o darnos ese permiso de visualizar ese país para adelante que nace en cada uno de los venezolanos que está dentro del territorio y fuera también. ¿Cómo, de alguna manera, si yo te pregunto, pero qué te hace sentir orgullosa de tu historia? Que tú puedas decir, mi historia es para adelante. A ver, bueno, yo creo que no tuve opción de que fuera para adelante. Después de que mi mamá se marcha de nuestras vidas en este terreno físico, Ajá. yo soy hermana mayor, Ujú. me toca asumir una posición incluso con respecto a mi vida de un sentido de urgencia alto porque, bueno, estaba en la universidad, recién graduada del colegio, en esa fase que creo que cualquiera que esté escuchando es como tu momento de comenzar a pensar a futuro y se convirtió en mucha incertidumbre ese futuro, ¿no? Creo que los padres representan seguridad en la vida de cualquier persona y al quitar esa base de seguridad yo decía como, wow, si este es mi momento de pensar en construir mi carrera, voy a como necesidades muy básicas que es, bueno, que voy a hacer frente a esta incertidumbre. Y yo creo que gracias a la enseñanza en mi casa, sobre todo de mi abuela, que es cubana, emigró a Venezuela, dado todas las circunstancias políticas en Cuba, ella siempre tenía una actitud de que o sea, esto al final no se acaba en algo triste o en un acontecimiento que nos impacte de esa manera en nuestras vidas, sino que somos lo que nos convertimos a través de esas experiencias. Entonces, mi abuela hablaba mucho conmigo de que no dejara de soñar en ese potencial futuro que era para mí. Ella me decía, bueno, tuviste una historia con tu mamá, pero ahora estás construyendo tu historia. Y es muy difícil en ese momento entenderlo porque es como, bueno, y estas otros personajes no van a estar en mi historia. Pero al yo saber que era como la principal responsable de lo que viniera a continuación, eso me permitía tener una motivación todos los días de decir, ok, bueno, que me vaya bien en mi carrera profesional, yo soy la principal responsable. Que me vaya bien en mis relaciones en general, yo soy la principal responsable. Y eso a veces es un poco angustiante, estar todo el tiempo con esa presión, pero a la vez también, lo que yo digo, despierta como un sentido de urgencia de que la oportunidad es hoy y hay que tomarla. Y sin duda alguna, no solamente que la tomaste, sino que tú dices, bueno, no tuve opción, sino ir para adelante. Y de alguna manera, en verdad, no solamente que tuviste opciones, sino que escogiste y construiste opciones para ti. En esa construcción de opciones, además de ser una mujer profesionalmente increíble, pues vino otra situación muy hermosa en tu vida, que es la de ser mamá, que también te vino muy temprano. ¿Cómo balancear esa circunstancia que parecía que tampoco fue escogida, pero que sin duda alguna fue bendita? Bueno, ser mamá sí fue una decisión escogida, solo que Qué bello. fue temprano. Yo había tenido una pérdida anterior a Carlota, que es mi hija actualmente,
que sí, esa sí llegó de sorpresa. Ajá. Y a raíz de esa pérdida, yo tenía ya 4 meses de embarazo, me pregunté mucho si yo quería construir mi familia, porque como en verdad la naturaleza y ser mujer te programa de una manera bastante increíble, está hecho perfecto para que suceda. Y cuando tuve la pérdida, yo ahí como que pensé, bueno, tengo en ese momento, para poner en contexto a la gente, mi mamá fallece cuando tenía 18 y luego esto es a los 21. Entonces todo, si lo tomas en cuenta, es todo muy reciente. Entonces yo decía, bueno, si quisiera comenzar a crear mi propia familia. Yo creo que, y para la gente que esté escuchando, creo que ese pa'lante viene también muy motivado por nuestros seres queridos. Y a la hora de yo como mujer salir en estado, comienza otro nuevo sentido de urgencia, que es que le das como un sentido a tus acciones incluso mayor a ti. Cuando ya no lo haces por ti, por lo que te vas a convertir tú, sino por lo que puedes darle, en este caso un hijo, la relación con lo que haces, con tu trabajo, con el impacto que puedes generar es completamente distinto. Yo creo que a veces, Carlota, es como un cable a tierra, incluso cuando el ego o cuando hay una molestia o algo que como ser humano obviamente me afecta, el recordar como, bueno, cómo yo quiero, qué tipo de mamá quiero yo ser, me ayuda a reacomodar esas emociones. Entonces, yo creo que los hijos son como a veces tu recordatorio a que vuelvas a ser tu mejor versión. Y eso fue lo que Carlota creo que aportó desde mis 21 años en mi vida. Ya tiene 13 años. Hermoso. Y justamente, Vero, cuando decimos ir para adelante o movernos para adelante, a veces para saber cómo movernos para adelante necesitamos saber qué nos echa para atrás. ¿Qué crees tú que en algún momento de tu vida te pudo haber echado para atrás? Yo creo que, a ver, creo que una de las cosas que puede ayudar a cualquiera a echar hacia adelante es aprender a autoconocerse. O sea, creo que la revisión de por qué yo reacciono así a ciertas cosas, por qué tengo estas limitaciones, o por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros creemos que nos vamos a ser capaces de hacer y es una limitación impuesta por algo que nos pasó en nuestra infancia, por algo que nos vimos en casa y creemos que porque lo vimos en casa es así. Entonces, yo creo que esos momentos que he tenido, no uno, sino varios momentos en los que voy hacia adelante y luego la vida como que te echa hacia detrás y te recuerda que para poder avanzar más necesitas sanar cosas o necesitas revisar tus estructuras, tus paradigmas y tumbarlos o hacerles un encuadre distinto, ¿no? Entonces, yo creo que la vida en varios momentos me ha hecho como dar 3 pasitos hacia atrás, pero han sido 3 pasitos importantes. O sea, no lo siento como un fracaso, sino lo siento como, wow, es que yo tenía que echar para esos 3 pasitos adelante para poder luego caminar 3 hacia atrás para luego caminar 10 hacia adelante. Y yo por eso le digo mucho a la gente que cuando hay un tema, Michael, que he notado mucho en esta carrera, que es que a veces nos da tanto miedo saber que nos equivocamos o que fracasamos, que ese miedo a reconocer que tú mismo te equivocaste te hace entonces no retroceder 3, sino 6, y así vas como tú mismo te vas alejando de las oportunidades que en verdad la vida sí te puso delante. Y reconocer como, wow, me faltaba trabajar esto, o esto lo aprendí de algún lugar y lo tengo que desaprender, es un proceso que se dice muy fácil y parece de librito de autoayuda, pero es un proceso súper exigente para cualquier ser humano. Y yo creo que de esos momentos ha venido un profundo crecimiento que entonces ahí yo siento que la vida se porta de manera muy generosa. Tú vas hacia atrás, trabajas lo que tengas que trabajar y luego tienes un empujón. No solamente tienes que caminar hacia adelante, sino que la vida te empuja. Tú has sido experta justamente en construir a partir de narrativas, de historias, tienes
todos los años que nació Internet, pues tú los tienes construyendo y conociendo. Pero más las redes, exacto. Más conociendo de alguna forma cómo se cuentan las mejores historias y cómo de alguna forma se cuentan de manera que la gente las entienda, las comparta. En ese sentido, ¿qué narrativas como venezolana, qué narrativas sientes que nos echan para adelante en este país? Yo creo que tenemos que contarnos una mejor historia de lo que significa ser venezolano, ¿no? Ajá. A veces uno dice, bueno, lo escuchas, es que bueno, como somos así los venezolanos, Ujú. no nos comemos la luz en rojo, como somos Ujú. así los venezolanos llegamos tarde, Ujú. bueno, tú sabes cómo es uno, ese tipo de frases hay que desmontarlas un poco porque que estamos reforzándonos en esa narrativa, ¿no? Yo creo que la historia que más a mí me gusta contarme sobre el venezolano es que lo nuestro es trabajar. Yo me acuerdo en los años, hace nada, en el contexto país, con una situación económica muy compleja y muy difícil, Ujú. yo me acuerdo que yo fui a un restaurante a comer y en ese momento la economía no estaba en una reactivación como hoy está. Y yo decía, wow, ¿cuánto ganará el señor que me está atendiendo aquí en el restaurante? Y Ujú. me atreví a preguntarle. Ujú. Y yo le decía, ¿y dónde vive usted? Entonces me decía, bueno, era una zona súper lejos Ujú. del local. Y usted vive allá y todas las mañanas se para tempranito para venir para acá, para trabajar. Y él, y que bueno, sí, esto es lo que yo hago, este es mi trabajo. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo le alcanza eso en su casa? Y él decía, no me alcanza. Pero esta es mi forma de por lo menos conseguir algo para estar un poco mejor. No se me ocurre ninguna otra forma. Mm. Y si uno se cree la narrativa de que el venezolano es vivo, que se come la luz, que no llega temprano, etcétera, desmonta a ese pobre señor que todos los días se paraba temprano y que no necesariamente lo hacía por dinero, lo hacía por un sentido de responsabilidad muy grande consigo mismo y con el país. Y él es la historia de todos nosotros. O sea, ¿cuántos de nosotros, a pesar de no estar en la mejor situación económica, hemos decidido igual apostar por trabajar y no por robar? Hemos decidido igual salir al día siguiente con la esperanza de que eso que tú estás haciendo va a terminar en otro sitio. Yo que pertenezco como al grupo de jóvenes empresarios del país, Ujú. ¿por cuántos años nosotros mismos en las compañías no trabajamos diciendo, bueno, no estamos ganando nada, pero estamos invirtiendo en futuro? Así. Y no, cuando digo nada es porque, bueno, uno tiene costos operativos en las empresas y al Ujú. final también tiene empatía con los clientes. Entonces tú dices, wow, este país se ha mantenido activo durante todos estos años a pesar de circunstancias porque la gente ha decidido mantenerlo activo, porque ha decidido trabajar. Y esa es la historia que nos tenemos que contar. Y es la historia además que nos reconcilia con la diáspora, con el venezolano que está afuera. Ujú. Cuando tú sabes que un venezolano afuera tiene 2, 3 trabajos, cuando sabe que tiene que competir en un idioma que no es su principal idioma, cuando sabe que tiene que pasar xenofobia en su espacio de trabajo, Ya. e igual va al día siguiente a trabajar y no se dedica ni a robar ni a hacer daño, tú dices, es que el venezolano es trabajador. El venezolano vence las dificultades de aquí dentro del país y vence su dificultad frente a esos retos afuera también. Y eso es lo que nos une como venezolanos dentro y fuera de Venezuela. El gran sentido de responsabilidad con el trabajo. Yo sí creo que el venezolano es trabajador y quien me diga lo contrario son excepciones, porque tú no miras a su alrededor y la gente, a pesar de estar en el momento más complejo, está trabajando. Fíjate que además es una historia de dignidad, es una historia digna de contar y de sentirse orgulloso. Y decías, como parte de los jóvenes empresarios del país, fíjate que tú has sido exitosa como empresaria dentro y fuera del país. Y en este momento te encuentras en una situación muy particular, que residiendo en otro país, en este momento estás invirtiendo en tu país, en Venezuela. ¿Qué mensaje como ese empresario que invierte en el país tiene ante, bueno, sí, no, yo estoy disponible
y deseosa de invertir. ¿Qué te lleva a invertir? Bueno, cuando uno habla de invertir, casi siempre la gente quiere reducirlo a dinero, ¿no? Ujú. Yo tengo una inversión muy fuerte en este país que es la parte emocional. Sí. Uno decide con quién involucrarse porque eso es tiempo tuyo, eso es ideas, es Ujú. dedicarle tiempo a pensar en qué cosas nuevas se pueden hacer, buscar a la gente correcta, hacer las llamadas. Entonces, hay una inversión evidente, obviamente, para empezar un negocio aquí, que fue el decidir volver a invertir en Venezuela, Ujú. y parte del dinero que había construido es ponerlo acá para que surjan cosas. Pero más allá de la inversión Ujú. monetaria, es la inversión de mi semana. Le voy a dedicar un montón de tiempo a pensar en ideas nuevas para el país. De mi semana voy a dedicar muchas llamadas para traer a más gente a este proyecto, ¿Y para qué que te podamos hace? a ¿Qué te cosas. hace darle esa... Primero, siento que cuando uno nace en algún sitio, tiene que haber alguna razón del impacto que tú vas a generar ahí o de la historia que tú vas a querer contar al ser parte de eso. En la pirámide de Maslow, el sentido de pertenencia está entre las primeras escaleritas, o sea, es Ujú. importantísimo la identidad. Ujú. Uno no puede perder identidad en Ujú. el proceso de ser un profesional, ¿no? Ujú. Y yo creo que Venezuela necesita de mucho pensamiento joven para poder acelerar un proceso de crecimiento y sobre todo de dignificación de la vida del venezolano Ujú. aquí. A mí me parece maravilloso que gente joven que vive aquí en Venezuela pueda trabajar haciendo con nosotros campañas, pensando en ideas, crear contenido. Entonces, bueno, a mí lo que me motiva es esa ganancia, de lo que se puede hacer, de lo posible, Ujú. de ser parte de una construcción de algo extraordinario, maravilloso, creativo. Claro, es el negocio en el que yo estoy en el negocio de las ideas, en el negocio de trabajar con aliados. Mi empresa tiene una bendición demasiado grande, que es servir, Mm. y ser útil para otros negocios en este momento. Para mí es muy motivador. Qué bonito, porque además, entonces, para cerrar, nos vamos al futuro. Viajamos en el futuro y nos visualizamos en este país para adelante, que por cierto, para nosotros Venezuela no es un territorio, sino es donde se encuentra cada venezolano en el mundo. ¿Cómo te visualizas o qué visualizas en ese país para adelante? Mira, yo creo que así como siempre decimos que los venezolanos le damos la vuelta a las cosas, creo Mm. que veo ese darle la vuelta de una manera más productiva, más estructurada. Veo gente queriendo crear estructuras, procesos para bajarle el tono a la incertidumbre. Yo intento hacerlo en la empresa, que la gente sienta que tiene un lugar seguro. Y creo que si, imagínate, todos nos concentráramos en bajarle el volumen a la incertidumbre, porque decidimos sembrar unas muy buenas bases, decidimos registrar nuestra compañía, y hacer las cosas por los canales formales, y decidimos entonces comenzar a trabajar a los gremios, a trabajar en conjunto, a darle estructura. Ahorita necesita mucha estructura el país. Entonces yo creo que si nos concentramos en esa base, podemos ver un país completamente distinto, pero hay que proponérselo. Y me imagino una Venezuela muy, muy moderna en cuanto a soluciones, Mm. una Venezuela de mucho nivel en alto servicio, esa empatía que tenemos nosotros para ser amigos, para encontrarnos con cualquier extranjero en el mundo, traerla al mundo de trabajo. Cuando tú escuchas la palabra Venezuela, ¿qué emoción te da? Cuando escucho Venezuela, primero me siento parte de esa palabra. Mm. Eso me parece muy importante. Entonces, hablar de Venezuela es hablar también de mí. Y la emoción que me da es reconocer los valores que tenemos. Creo Mm. que la empatía es un valor del venezolano, el trabajo es un valor del venezolano, la creatividad y la disposición. Yo creo que al final hemos demostrado ser en el tiempo una comunidad o un país súper dispuesto a seguir hacia adelante, como dices tú aquí. Y bueno, eso. Y yo creo que eso lo quisiera dejar para todos, que cada vez que hablemos de Venezuela
sintamos que somos parte de esa palabra y que al hablar de Venezuela es hablar de nosotros mismos. Vero, muchas gracias por venir, muchas gracias por construir y muchas gracias por hacer de ti esa referente de la mujer venezolana que no solamente es pa'lante, sino que construye alrededor y contagia y emana el pa'lante a donde va. Gracias. No, gracias a ti, Mike. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos.